Los términos románico y gótico son fundamentalmente términos arquitectónicos que se han extendido a las otras artes de este período. Los artistas románicos se inspiraron en los motivos y calidades del bizantino, del bárbaro y del carolingio y los fundieron en un estilo nuevo y coherente que, a pesar de las múltiples diferencias regionales, resultó verdaderamente internacional. Uno de los movimientos, digamos, más característicos de la Edad Media es el románico. Románico también porque provenía de Roma, o sea, la idea románica, y porque muchas de estas construcciones se hicieron con restos de Roma, pero que tiene una concepción totalmente distinta. Estamos en plena Edad Media, en plena, una época tremendamente insegura, violenta en algunos casos, si bien siempre discutimos si es más o menos violenta que otras épocas. Y lo románico es un arte, es un arte esencialmente rural, muy fuerte, de construcciones muy fuertes, y que esas construcciones, como esa ornamentación, tienen un enorme sentido didáctico. Didáctica, una imagen bella y una imagen emotiva, ¿no es cierto?, que recuerde algún episodio que tenga que ver con la fe, o los ciclos de la vida de Cristo, de María, los milagros de los santos, etc. O inclusive de la naturaleza. Sí, y cada ciudad va a tener cada ciudad tiene su propia catedral, y hay ciudades episcopales con catedrales prósperas, ricas, y vamos a ver cómo están decoradas, y muchísimos monasterios rurales. Ahí está. Claro. Por eso la vida rural. La vida rural. La espiritualidad rural. Más del 90% de la gente vive. En esta época sí. Y vive en torno a la parroquia, y vive en torno al monasterio, y por lo tanto su vida se ve muy relacionada con él. Hay un arte que también desde el punto de vista estructural cambia. Como ya habíamos adelantado, la construcción en piedra se instala, entonces hay que cambiar la forma de cobertura de las naves de estos templos, que venía siendo cobertura de madera, y el exterior de tejas, como un edificio meridional. Propio del pasado romano o griego, en que los templos eran para hacer las ceremonias afuera y no adentro. Entonces los templos eran muy bonitos por fuera y muy sencillos por dentro, prácticamente la gente no entraba. El cristiano ingresa al templo, entonces la belleza está adentro. ¿Cómo está decorada la iglesia y qué mensaje encontramos? Y ahí, ¿qué se desarrolla en una iglesia románica? Bueno, acá lo interesante es que la iglesia románica desde el ingreso ya nos está dando imágenes para comprender. Acá yo pensaría en el concepto de la Biblia paupera, una Biblia de los pobres. O sea, una Biblia que en realidad a partir de imágenes, hay que pensar que en sociedades analfabetas se llegaba a su contenido. Entonces las imágenes son justamente historias que educan y nos relatan temas bíblicos. Algunos temas en particular, por ejemplo, en los ingresos a veces podemos tener un pantocrator con temas... ¿Qué es el pantocrator? Porque este es el Cristo de esta época. Claro, es un tipo de Cristo en majestad, o sea, sentado en un trono, que en algunos casos directamente viene a juzgar, o sea, y vemos una escena de... resucitado. Sí, y el Cristo que viene a juzgar muchas veces. Cristo juez. Cristo juez. Bueno, pero por eso el Cristo que resucitó y volvió. Exactamente. Sí, pero... No es el Cristo hombre, es el Cristo Dios. Claro, y ese Cristo con muchísimo poder y con gestualidad. Porque esto me parece que durante toda esta época la figura que predomina es la figura del pantocrator.
¿Qué muestran los capiteles? Bueno, hay muchas historias. Hay historias bíblicas que nosotros podemos acceder fácilmente, pero también hay otro tipo de elementos que es un mundo fabuloso. O sea, vemos monstruosidades, pero que eran parte de este mundo cristiano. O sea, no hay que verlo como entes demoníacos, sino como animales fantásticos muchas veces que supuestamente convivían con el hombre cristiano más allá de los bordes de esta cristiandad. Bestiarios. Bestiarios, sí, es parte que viene, de la tradición antigua, ¿no? Y esa idea de que no podemos juzgar como fantasía y realidad, sino para ellos el mundo era realidad, una unidad. Claro, parte de una unidad. Era una unidad. Estas esculturas, ya sea esculturas de bulto exentas que las podés sacar y mover, o la escultura, el bajo relieve o los capiteles, hoy las vemos de determinada manera, pero ¿estaban pintadas? Bueno, hay indicios que han tenido color. En realidad, en la historia de la escultura también han tenido color obras de la antigüedad. O sea, lo que pasa es que a nosotros nos llega en el mármol. Claro, sin pigmento casi, o con restos de pigmento. Entonces se hipotetiza que tienen determinados colores y se hacen reconstrucciones a veces. Pero es interesante porque dentro de una iglesia que hay que pensar toda en piedra, con el color de la piedra, estamos, por ejemplo, entrando por el pórtico en el cual la escultura que nos muestra esta imagen del Pantocrátor, muchas veces juzgando, es una imagen colorida que llama la atención, no solamente por ser una imagen escultórica, sino por el color. Me parece que dentro de esto nosotros teníamos que ver como dos grandes movimientos, aquellas construcciones que provienen del monasterio de Cluny y aquellas que provienen del Císter. Quieren hacer una nueva iglesia, una iglesia que deje de lado los males de las iglesias particulares y de lo demás, y que quieren centrarse en el culto. Que veamos de Cluny o los monasterios que vienen de Cluny son muy ornamentados, con mucha ornamentación en piedra, porque lo básico para ellos era el ritual, claro, donde los coros eran enormemente desarrollados. A esto se lo va a poner el Císter. No dejemos de lado las horas y horas y horas de ritual y volvamos al hora et labora benedictino, y entonces van a ser absolutamente despojados. El Císter es la espiritualidad profunda, la concentración, el recogimiento, diríamos de la Iglesia Oriental, el esicasmo, ¿no es cierto? La oración además esos grandes claustros con la fuente en el medio, cosa que el agua les permitiera el curso del agua, una mayor reflexión, los monjes blancos y los monjes negros. No, el claustro es el centro geográfico del monasterio, si se quiere, y es la conexión entre la tierra y el cielo, es el jardín cerrado que rememoraría el vientre de María. El arte gótico es un estilo artístico nacido en el norte de Francia a mediados del siglo XII, que se impone en toda Europa
hasta la progresiva implantación del gusto renacentista. Recién venimos de hablar de un arte complicado, oscuro, profundamente simbolista, en cuanto a símbolos, no simbolista de corriente artística, que es el románico, y que tiene una vertiente tanto en la ciudad como en el campo, las iglesias de peregrinación y un despertar de la ciudad. Y ahora sí, el gótico es un arte fundamentalmente urbano. La ciudad medieval estalla después del 12, mucho más del 13, ni hablemos 14 o 15, y tiene este arte tan desarrollado que fue tan vituperado por el Renacimiento del siglo XVIII como algo gótico, de godos, algo desagradable, que el romanticismo se enamoró, lo reinventó, lo recreó y lo volvió a poner en escena de una manera como en la Edad Media no se había dado. Que ha sido tan deslumbrante, tan lujoso y lujurioso, si se quiere, en ese estallido de luz, de color y de alarde técnica de transportar hacia el exterior el peso de los muros. Uno ingresa al espacio gótico y no piensa que eso es piedra y que eso pesa. Hay como una discusión. Bueno, ¿cómo se llegó a esa construcción del gótico? ¿Se llegó realmente por la matemática, por la ingeniería, por la ciencia que se había desarrollado, o se llegó por ensayo y error? Bueno, un ensayo y error muy interesante. Sí, pero sí. Que fue un acierto. Exactamente, porque en realidad las mediciones técnicas para la construcción recién se dan en el siglo XVIII en arquitectura. Entonces, es todo ensayo y error. Se construía tan alto hasta que se caía una torre y se dejaba de construir tan alto, mucho más alto de eso. Se nos venía abajo. O el coro se venía abajo. Entonces, realmente, en esos ensayos de error se han caído partes de catedrales y entonces los límites a los que han llegado es los límites que la tecnología le permitía. Una tecnología que en realidad no está tan lejos del románico, sino que, como bueno, algunos plantean, que hay ya un surgimiento de esa tecnología en el románico, pero sin embargo el gótico toma de toda la tecnología románica algunos elementos y justamente logra porque hay algunas iglesias que es como que serían mixtas. Además hay algunas iglesias que son mixtas. Acá no es que viene el románico y después viene el gótico. Puro. Sí. No. El 31 de diciembre muere exactamente. No. Y amanecemos góticos. No. Hay una transición en donde uno puede ver en algunos ejemplos ya, incluso en Cluny, que habíamos hablado hace un poquito atrás, ya empezamos a ver arco apuntado, que es una de las características del gótico. Entonces, vamos a ver que algunos rasgos tecnológicos del románico se utilizan en el gótico de una manera distinta, obviamente, es otra sintaxis. Acá hay que pensar en un concepto que es el concepto de anagogía. Esto parece rara la palabra, pero es el concepto de elevación a través de determinados materiales. Y esa elevación es para llegar a Dios. Entonces, espiritual. Claro, cuando yo antes decía, las iglesias se las piensa como una pequeña caja de joyas. Bueno, si uno entra a una iglesia gótica, no es muy pequeña obviamente, pero es esta idea de un pequeño relicario cuyos materiales, específicamente las de las vidrieras góticas, parecen realmente joyas que dejan pasar la luz de una manera tamizada y de una manera especial.
Pensemos que había venido el franciscanismo. Los franciscanos son los grandes constructores de las catedrales góticas, donde el Pantocrátor o Cristo triunfante va a dar lugar de alguna manera al Cristo maestro y al Cristo sufriente, porque en el gótico es mucho más común ver el Cristo sufriente, el descendimiento de la cruz, digamos el Cristo hombre más que el Cristo resucitado. Pero además que esto evidentemente debe ser según el momento y los lugares, era un lugar donde tenía que caber toda la gente de la ciudad. O sea, porque ¿cómo yo engancho el franciscanismo de la pobreza con estas enormes catedrales? Porque de alguna manera quien entraba en la catedral participaba de la ciudad entera. Pero participaba de alguna manera de la divinidad, ¿o no? O de la espiritualidad. Participa poniendo dinero para su construcción, participa comprando una vidriera, incluso... En Chartres nosotros tenemos de parte de las vidrieras, por ejemplo, la de los panaderos, que se los ve haciendo pan. Incluso hay judíos también que compran su propia vidriera y participan de la construcción de un edificio que va a ser el emblema de la ciudad, aunque no sean cristianos. Y entonces participan todos, porque es una construcción para la eternidad. Etimológicamente significa arte de los godos. Acepción peyorativa dada por los teóricos del Renacimiento italiano, quienes lo contraponían al modelo romano que ellos consideraban más perfecto. Si bien el románico nosotros veíamos escenas en general bíblicas o algunas cosas que tenían que ver con bestiarios o... En el gótico hay muchísimas más escenas de la vida cotidiana, ¿no? Lo hay porque, bueno, hay una relación muy fuerte con lo que quieren siempre relacionar con el aristotelismo. Entonces, con la idea de, en el fondo, se está metiendo el conocimiento científico, la relación con la naturaleza que se observa, y entonces, de alguna manera, también lo podemos ver en la escultura, esa naturaleza observada de otra manera, y hay una revolución iconográfica que no quiero dejarla pasar, que es el marianismo. La Virgen entra de lleno en el gótico y de hecho siempre se puede encontrar algún ejemplo donde Cristo y la Virgen tienen el mismo tamaño y Cristo la está coronando, pero casi como un par. Tienen unos pórticos muy importantes. Sí. Y en su simbología tienen mucha importancia. Juicios finales, vidas de santos, vidas de los propios... pensemos en el primer edificio gótico, que es de París, ¿no es cierto? Y que, podemos decir, el arte gótico tiene partida de nacimiento, porque es cuando se empieza a construir en Saint-Denis el coro gótico. Está todo en relación a esta iglesia que honra la muerte del gran protector de Francia y de la ciudad, que es... y que es el Panteón Real. Es el Panteón Real, ¿no es cierto? Y fíjense que esto que estamos diciendo de la vida cotidiana y demás, porque el gótico es un arte urbano, de una ciudad que construye tanto para edificios religiosos, y después hay un gótico civil en el siglo XIV, XV. Pensemos en la Grand Place en Bruselas, hay edificios que son civiles y góticos. Hace poco hemos visto uno de los edificios más famosos, Nuestra Señora de París o Notre Dame de París, que ha caído víctima de un fuego, precisamente iniciado en las partes no
medievales, ¿no es cierto? En los agregados que le han hecho al edificio. Eso también sería interesante explicar cómo Notre Dame en realidad era, sobre esa base gótica se fueron construyendo otras cuestiones y sobre todo qué hizo el siglo XIX claro, con esas grandes catedrales. Pero era un edificio medieval temprano y entonces no era todo lo gótico que el estilo gótico requería según la mentalidad romántica. Entonces le agregaron gárgolas y esta famosa aguja que es la que colapsó en el edificio y que se hundió y al caer hizo el otro agujero en el techo. Convengamos que el 19 tiene una reinterpretación de la Edad Media muy propia, muy fantasiosa en algunos aspectos. Francia cambió de santo protector a principios de la Primera Guerra Mundial. Dejó de tener a Saint-Denis y empieza a tener una santa, Santa Juana de Arco. O sea, no algún personaje del siglo XVI, XVII, sino alguien tan propio de la cultura medieval que fue algo así como fundador de la nacionalidad francesa. De la propia Francia, ¿no es cierto? O sea que la Edad Media ha impregnado y muchísimo las óperas de Wagner, muchas de las óperas de Verdi, han sido tremendamente medievales. Si ustedes tuvieran que elegir un edificio gótico, ¿cuál elegirían? Ah, qué linda pregunta. Qué linda pregunta. Yo elegiría Chartres. ¿Y por qué? Por los azules de sus vitrales. Un azul que nunca se pudo volver a repetir, quedó como un secreto de producción de ese tipo de vitrales. Y Reims. Reims, que es una gran corona, es una iglesia con forma de corona prácticamente por la decoración que tiene, aunque quedaría la Sainte-Chapelle, la Santa Capilla de París, que a lo mejor te va a gustar a vos, que es lo mejor del gótico, pero no sirve para explicar el gótico por unas cosas. Así que bueno, el gótico vive y goza de muy buena salud. El vidrio ya era conocido desde la antigüedad. Egipto había exportado piezas vítreas al cercano Oriente. Los romanos habían descubierto que al mezclar diversos óxidos se producían vidrios de colores que se usaron para un sinfín de aplicaciones, menos para las ventanas. La primera parte de la Edad Media siguió la tradición romana, pero también usó el vidrio en la fabricación de mosaicos para engalanar muros y bóvedas de edificios paleocristianos. Recién con el románico se perforaron los muros de los templos, creando espacios para aberturas, y éstas recibieron composiciones realizadas en pequeños paños de vidrio coloreado engarzados en un soporte de plomo. Los primeros diseños fueron escenas bíblicas y vidas de santos, correspondiendo al uso de la imaginería en el interior de las iglesias. Capiteles, pinturas al fresco y tallas acompañaban al relato salvífico que se desplegaba luminoso en las ventanas. El vitral había nacido. Será en Francia, durante el Gótico, donde el vitral cobrará un desarrollo importante, protagonizando la percepción del interior de un templo. El gótico desplaza hacia el exterior del edificio las tensiones propias del peso de los materiales de construcción. En el interior, nada trasluce los recursos técnicos que funcionan para mantenerlo en pie. Los ventanales, coloridos, irradian una luz suprasensorial que inunda todo el espacio en forma de potentes haces tamizados por los cristales de las vidrieras, cuyos rayos coloreados se proyectan sobre la superficie mural, creando movimiento. Estos rayos varían según la posición del sol,
fundiendo y transfigurando los muros. En los rosetones góticos, símbolos de María, el azul y el rojo priman sobre una paleta reducida de colores. A más de 30 metros de altura, generan una imagen poderosa del poder divino. Uno de los vitrales más famosos, sobreviviente del incendio que destruyó la primitiva catedral de Chartres, es el de Notre-Dame de la Belle-Verrière, que nos mira majestuoso e imperial para testificar la belleza estética de la luz, cuyo arte subsiste aún en el siglo XXI.